Hoy vamos a hablar de redes sociales con un experto, con Juan Merodio. Bienvenido, Juan. Hola, Susana, encantado. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Hablando del Día de las Redes, ¿no? Que es algo donde pues vivo y vivimos los últimos años cada vez más tiempo, como dices. Presentar a Juan Merodio no es fácil, ni rápido. Bueno, él es experto en redes sociales y marketing digital, pero es un empresario, un emprendedor de vocación que además ha ayudado mucho a otros emprendedores también a conectarse también con la financiación. Él es consultor internacional y asesor, es profesor de escuelas de negocio y de universidades de prestigio en España. También es autor de más de una decena de libros especializados en marketing y ha fundado algunas empresas en marketing digital, también de transformación digital, casi nada, no solamente en España, sino que también tiene negocios fuera de nuestras fronteras. Y además, estábamos hablando ahora recientemente de que se ha embarcado en otra aventura empresarial con un instituto de formación que se llama TechD. Lo he dicho bien. Sí, perfecto. También ha sido portada de la revista Forbes. Ya con esto, no sé si he hecho una buena presentación breve, he intentado ser muy breve, pero bueno, nos da una altura de la persona que tenemos hoy acompañándonos, te lo agradecemos muchísimo. No podemos ser mejor embajador hoy de las redes sociales que tú, Juan. Yo estoy haciendo memoria de cuándo fue la primera vez que participé en una red social. Hace mucho, creo que fue Facebook, aunque sí es cierto que compartía antes ya chats como Messenger en otros espacios, y yo tenía una BlackBerry que utilizaba a nivel profesional y allí también tenía un chat que utilizaba con mis compañeros y con mis colaboradores de trabajo. ¿Tú recordarías, Juan, cuál sería el primer perfil al alta que te diste en una red social? Pues yo creo que fue en MySpace. Hace muchos años, antes de estar Facebook, yo me acuerdo que tenía un perfil en MySpace, no porque fuese especialmente activo, pero sí, como ya me dedicaba a temas digitales por aquel entonces, en el año 2000, un poco antes, pues bueno, pues al final había que investigar todo. Somos ya viejunos en esto, pero las redes sociales ya tienen sus años. La verdad es que ya podemos ir empezando a ver patrones, conductas, vamos a ir prediciendo algunas cosas, pero en principio, por hacernos una idea de lo que significan actualmente las redes sociales para todos nosotros, si se cayeran ahora mismo las redes sociales, lo primero es que nos despediríamos tú y yo, Juan, ahora mismo, porque ahora no nos veríamos. Como hablábamos antes, emitimos por YouTube, emitimos también por Periscope y también por Facebook. ¿Qué pasaría? ¿Qué trascendencia podría tener si ahora mismo pasara un colapso como el que estamos hablando? Una crisis auténtica a todos los niveles, ¿eh? Es decir, una reflexión en estos días pasados de encerramiento que hice con mis amigos. Digo, imaginaos que nos encierran sin internet. Es decir, sería una auténtica locura. Entonces, creo que dices, bueno, antes vivíamos sin internet, sí, y no pasaba nada, pero también todo evoluciona. Entonces, si de repente nos quitasen todas las redes sociales, que es donde nos comunicamos, aprendemos, nos informamos, pues creo que tendríamos un serio problema, ¿no? Es decir, es como si te quitasen parte de tu vida de todo ello, ¿no? Yo creo que las redes sociales en ese sentido, son buenas. Nos han salvado la vida durante este confinamiento porque además las estadísticas se han disparado en el uso intensivo de todas las redes, ¿no? No sé si manejas cifras de esto, pero verdaderamente todos los estudios que hemos comprobado, bueno, no pueden ser concluyentes porque, hombre, si los comparamos con el mismo periodo del año pasado, arrasan, ¿no? Pero realmente, claro, como tú dices, son buenas, ¿no? Vamos a decir que son buenas. No, y al final, claro, es decir, como no tienes nada que hacer, entre comillas, pues bueno, lo fácil es tirar de la red social, de compartir, de hacer directos, de aprender, de todo lo que nos ofrece este nuevo canal de comunicación. Estabas hablando de estos espacios que nos ayudan a informarnos, a comunicarnos, también nos ayudan a entretenernos. ¿En qué orden es el uso de, es decir, podríamos decir si hay un orden preferente de qué nos gusta hacer en las redes sociales? ¿Se podría establecer? Yo creo que varía por personas, ¿no? Es decir, hay gente donde le encanta, por ejemplo, compartir su vida diariamente, tal y cual, y es perfectamente respetable, ¿no? Hay gente que eso no le gusta y solo las utiliza. Es decir, hay una gran parte de usuarios, no recuerdo ahora mismo el dato,
pero creo que solo era, si no me falla la memoria, un 2% los usuarios del total de redes sociales que generaban contenido recurrente. Es decir, hay una gran parte de usuarios que entran a las redes sociales solo para consumir el contenido, porque quieren informarse o ver cosas, pero no están constantemente generando contenido. Y seguro que conocéis muchas personas de estas, ¿no? Pero las redes sociales al final se basan del contenido de todos, de los que los generamos y de eso existen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno o en su medida, o también depende del momento, ¿no? Tienes tus momentos de redes sociales para diversión y tus momentos para aprendizaje. También depende de la red social. Es decir, el LinkedIn es más probable que estés por temas de aprendizaje, de networking, de temas profesionales y a lo mejor te vas a TikTok porque estás saturado de trabajar y te apetece reírte un momento con algunos vídeos simpáticos. En este caso hablábamos de que somos millones de usuarios ya en España. ¿Tú crees que la reflexión de lo que acabas de decir nos lleva a pensar, ¿estamos aprovechando todo el potencial que tienen las redes? No, yo creo que todavía no. Es decir, desde el punto de vista de usuario, creo que más que los negocios, ¿no? Porque al final los usuarios, pues en mayor o menor medida la explotamos a nuestro gusto. Eso es un tema ya muy personal. Pero si nos vamos al plano un poco más de negocios, de emprendedores, creo que no se está explotando, que se está explotando una muy pequeña parte de lo que se puede explotar. Porque al final realmente no es tener un perfil en redes, es cómo utilizas ese perfil. Es decir, te pueden dar el mejor coche del mundo o el mejor avión, que si tú no sabes cómo conducirlo, eso no lo haces despegar. Entonces, para mí es exactamente... Ya lo decía Pirelli, ¿no? Que la potencia sin control no sirve de nada. Totalmente. Sí, sí, ese eslogan es perfecto. Y es que es cierto. Es decir, tienes una potencia enorme, ¿no? De hecho, fíjate, hay una comparativa muy curiosa que era que, no me acuerdo cuál fue el primer Apolo que llegó a la Luna, el primer cohete espacial, pero la tecnología que llevaba era mucho menor que la que lleva cualquier dispositivo móvil a día de hoy. Y llegó a la Luna. Es decir, entonces, al final, lo que tenemos en un dispositivo de estos es brutal. Entonces, tenemos que aprender a manejarlo adecuadamente. Madre mía. El arma que son que son los smartphones. En el ranking de estas redes sociales, yo me he sorprendido con una y me gustaría también saber tu opinión porque está la reina de las redes sociales, que no la desbancamos desde hace años, que es WhatsApp. Uh-huh. Luego le sigue Facebook, está YouTube y luego está Instagram, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué este orden? Esto dice mucho, hablamos de España, lógicamente, ¿no? Pero dice algo de cómo somos, de cómo las utilizamos y, sobre todo, cómo han ido evolucionando esas redes, ¿no? Esto de que esté WhatsApp, pero, por ejemplo, Facebook a mí me ha sorprendido que esté porque, bueno, llevan vaticinando muchos años que Facebook iba de capa caída y demás. Y ahí está. Y ahí está, ¿no? Hombre, a ver, al final las dos primeras que has mencionado pertenecen a la misma empresa, ¿no? Y cada una la utilizamos de una manera distinta. Al final WhatsApp, claro, es la más usada porque es un sistema básicamente de mensajería. Se puede considerar una red social, pero básicamente es algo donde estamos comunicándonos constantemente y al final somos, sobre todo, bueno, los españoles tenemos un carácter latino, mediterráneo, es muy de comunicarse versus a otras quizás otras culturas, ¿no? Que no son tan comunicativas en ese sentido. Entonces, claro, obviamente está la primera. Facebook, como bien decías, llevamos muchos años de decir, está de capa caída, pero sigue ahí. Pero no es que esté de capa caída, es que realmente Facebook es una red social vieja. Es decir, ahora la población activa, es decir, los que entramos al principio en Facebook, pues teníamos 20 y tantos años y ahora tenemos 40, o casi 30 años y casi 40, ¿no? Entonces, claro, esa evolución ha hecho que los nuevos chavales jóvenes que antes eran niños no están en redes sociales, cuando entren ya no entran en esta, entran en otras redes sociales que han evolucionado y son complementarias. Pero al final, de esas 4 redes que has mencionado, fíjate, 3 de 4 pertenecen a la misma empresa, que es Facebook, que son tanto WhatsApp, Instagram como Facebook. Y YouTube al final, que es una mezcla entre red social y buscador. Pero como te comentaba antes, al final creo que utilizamos todas porque cada una le buscamos una cosa diferente. Concretamente, así muy rápido, porque sé que tenemos poco tiempo y no podemos entrar, ¿qué buscamos en cada y qué nos puede ofrecer, mejor dicho, cada red, ¿no? Ya depende también de la persona, lo has dicho antes, lógicamente, del uso de los objetivos que tengamos, si somos personas, si somos empresas, es decir, evidentemente las generalidades aquí son difíciles, ¿no? Pero genial, ¿me podrías decir 3 o 4 claves de cada red para saber qué oportunidades nos podrían ofrecer? Mira, de estas WhatsApp, como son las más intensivas, que hay muchas más. WhatsApp al final es comunicación con amigos y gente cercana o incluso networking digital con los típicos grupos que tienes de compañeros de trabajo, compañeros de clase, familiares, con lo bueno y lo malo que tiene, ¿eh? No voy a entrar en esa parte sociológica, pero ese es uno de los usos principales. También lo utilizamos cada vez más
para cosas de citas que tenemos, ¿no? Es muy cómodo, al final, pues vas al dentista, al médico, no sé qué, y te envían la cita o cualquier comunicación por WhatsApp, donde aquí las empresas pues también tienen esa parte positiva que lo están utilizando. Si nos vamos a Facebook, Facebook quizá también es de comunicación con amigos, pero quizá de una manera un poco más compartida a nivel global, porque WhatsApp es más uno a uno, aunque estén los grupos, en cambio Facebook es más, no quería utilizar la palabra postureo, pero es que al final las redes sociales se basan un poco en eso, ¿no? En mostrar, no mencionando la palabra postureo como algo negativo, sino como mostrar algo que estamos haciendo, algo que tenemos, algún logro que conseguimos. Al final, somos seres sociales y necesitamos compartir lo bueno y lo malo. Y creo que eso es muy positivo. Las redes sociales han permitido que muchísimas personas que podían tener cierto grado incluso de aislamiento social, joder, no se sientan tan solos. Entonces, Facebook creo que ha cubierto muy bien ese nicho. Si nos vamos a YouTube, YouTube es un buscador y tiene dos usos principales. Buscar información sobre determinadas cosas que nos interesa y formación. Es decir, tutoriales o quiero aprender a hacer cualquier cosa, me voy a YouTube y digo, ¿cómo cocinar una paella? Pues, y ahí ves cómo se hace. Y luego también tiene la versión de ocio. Es decir, cada vez somos más las personas que desde hace muchos años consumimos menos la televisión tradicional y al final te la haces a la carta. Y eso es YouTube o Netflix también, ¿no? Pero llegas a YouTube y sigues a ciertas personas o buscas otros puntos de información distintos a los genéricamente mandados por la televisión. Y en el cuarto lugar es Instagram, que Instagram al final es puramente visual, no es compartir, yo creo, tus momentos más personales, pero con una imagen o con un vídeo, ¿no? Es decir, es transmitirlo de una manera visual. Entonces, cada una cumple como, al final, la pirámide de Maslow, ¿no? Había una infografía que era las necesidades básicas del ser humano, pero relacionadas con redes sociales. Es lo mismo, las redes sociales simplemente es una evolución de lo que hemos hecho toda la vida, pero con la capa tecnológica dentro. Ahora que has dicho tú una infografía, me has recordado que salía también una pieza gráfica por aquí que ha rodado mucho, que hablaba de los 7 pecados digitales. Sí. Y lo veis, es buenísima, ¿eh? Creo que daba ni al pelo con el carácter, ¿no? de los usuarios, más que de la red. En este mismo estudio del que estaba haciendo referencia desde el principio, hablaba también del incremento de usuarios de manera exponencial que ha tenido TikTok. Sí. ¿Vale? Sé que llevan tiempo las redes sociales, podríamos decir, más de una década, pero podríamos establecer patrones ya, no sé si es pronto para hacerlo, de por qué el auge y por qué las caídas de ciertas redes sociales. Bueno, al final todo nace, crece, se reproduce y muere. Esto es la campana de Gauss típica. Claro, es decir, esto nada es para siempre, ¿no? Nada permanece. Entonces, realmente cada una va cubriendo nichos de mercado distinto, pero lo que sí es cierto es que cada vez las redes sociales son más simples. No más sencillas de usar, que es distinto, sino más simples. Tú entras en Facebook, imagínate entrar ahora en Facebook por primera vez que nunca lo has visto y que te digan que hagas algo. Es complicadísimo. Es decir, tú sabes hacerlo porque llevas muchos años sabiendo hacer las cosas, pero visualmente es complicado. Tú entras en Instagram, es mucho más sencillo. Tú entras en TikTok, es mucho más sencillo, pero no fácil de usar. ¿Por qué? Porque te dicen, toma TikTok y no sabes ni qué hacer con TikTok. Esto es lo primero, ¿no? Que es lo que pasa un poco con Snapchat, ¿no? Donde también muchos jóvenes se iban a estas redes sociales porque principalmente sus padres ni siquiera sabían cómo acceder a estas redes sociales. Al final en Facebook ya lo tenían controlado y era incluso una vía de escape. Entonces yo creo que la evolución tiende a redes sociales sobre todo con menos texto, más visuales, más cortas, es decir, creo que valoramos más el tiempo, entonces tenemos vídeos de 60 segundos, contenidos muy visuales, que es un poco también el concepto de Twitter, ¿no? O por lo menos como nació Twitter, ahora ya lo están pervirtiendo en ese sentido, porque sabéis que nació con 140 caracteres, pasó a 140, pasó a 280 y ahora van a meter audios de voz de hasta minuto y medio, si no recuerdo mal. Entonces, claro, está cambiando toda la esencia, pero creo que al final lo bueno de las redes sociales es eso, que de una captura transmitas algo. Nos has contestado otras preguntas que además nos habían hecho muchos usuarios también de cómo iban a evolucionar las redes sociales. Digo, le voy a preguntar a Juan, pero a lo mejor si tiene alguna idea empresarial no nos lo va a contar, ¿no? De una red social, pero nos has contestado. Por otra parte, también te iba a preguntar por el tema del uso de las redes sociales en el mundo empresarial. Porque ha cambiado la comunicación y la forma de comunicación en las empresas. Tú que eres experto y además en temas de transformación digital de empresa, también sabrás lógicamente que cada vez se valora mucho más, ¿no? Poner al cliente en el centro
Para ello hay que conocerle, saber qué le gusta, dónde está, cómo se relaciona. Con lo cual, imagino que para el tema de aumento de ventas es muy importante. Yo creo que todos los webinars y demás que se ofrecen ponen mucho acento ahora en también conocer estos nuevos espacios que son las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué le pueden a las empresas, no? ¿Cómo ha cambiado también esa forma de mirar las empresas a redes sociales? A ver, enormemente. Es decir, creo que es un cambio de paradigma en cómo nos acercamos al cliente, cómo ponemos a ese cliente en el centro, ¿no? No es tanto un tema de herramientas, sino es un tema de mentalidad empresarial donde estamos evolucionando. Es decir, hay muchísimas estrategias en redes sociales para vender más, para llegar a tus clientes, maravillosas y con unas rentabilidades muy, muy potentes, ¿no? Pero fíjate, una súper sencilla que quiero compartir y que muchas empresas no usan y es además para cualquier empresa, ¿no? Cuando vamos a comprar un producto o un servicio, normalmente no lo compramos la primera vez que lo vemos, y menos en Internet. De media se habla que necesitamos entre 8 y 10 puntos de información con una empresa antes de tomar la decisión de compra de un producto. Lo que quiero decir con esto es que cuando alguien, por ejemplo, busca información sobre tu empresa o sobre un producto y llega a tu web, es muy raro que te compre en la primera visita, muy, muy extraño. De hecho, más del 98% de las visitas que llegan a la web de cualquier empresa se van sin hacer nada. Y ahí los dejamos escapar. Bien, pero una estrategia súper sencilla es, ¿por qué no la gente que ha entrado en tu web, a continuación, nada más entrar en tu web, durante ciertos días les muestras publicidad en las redes sociales? Que esto nos pasa a todos cuando de repente es eso, has mirado algún tipo de producto y luego te persigue, ¿no? Pero esa estrategia funciona muy bien, por lo que digo, porque no te compran en la primera, te compran en la segunda, tercera, cuarta. Si no hacemos simplemente esa estrategia en redes sociales, os puedo asegurar que ya estáis perdiendo ventas. Si no lo estáis haciendo, estáis perdiendo ventas. ¿Y se la está llevando quién? La competencia. Qué importante es vigilar a la competencia, además, en redes sociales. El tema de muchas empresas también es estar en redes sociales. Yo creo que la importancia la conocen, saber estar o no y en qué redes sociales también es un acierto, ¿no? Porque creo, bajo mi punto de vista. Sí, pero para eso se necesitan profesionales. Yo siempre soy un gran defensor de los profesionales en todas las profesiones, ¿no? Y creo que en el sector del mundo del marketing digital, de los negocios digitales, se ha creado la sensación de que lo puede hacer todo el mundo. Y esto no es cierto. Esta es la sensación que han dado las herramientas digitales. Pero cuando la gente se pone a hacerlo, luego dice, es que esto no funciona. No, no es que no funcione, es que no sabes cómo hacerlo. Es lo mismo que decir que yo puedo ser fotógrafo porque tengo una cámara aquí. No, tú me puedes dar la mejor cámara del mundo y no voy a hacer fotos igual que lo hace un fotógrafo profesional. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, siempre me gusta poner en valor a los profesionales del mundo digital porque creo que es muy importante que las empresas que decidan hacerlo, si no deciden hacerlo, ellos tienen el problema, pero quienes decidan hacerlo, cuenten, hay muchos profesionales buenos que les ayuden a decidir qué redes sociales deben utilizar, en cuáles deben estar, cómo hacer absolutamente todo. Porque de lo contrario, al final lo que está sucediendo es que está pasando el tiempo y estás dejando escapar oportunidades, estás tirando literalmente el dinero, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es uno de los... Muchas veces cuando las empresas no sacan el partido a las redes sociales todo lo que pueden, es por eso. Claro. Aquí hay muchos, nosotros, perdón, hemos hecho un montón de seminarios y bastantes directos también dirigidos con profesionales de la comunicación digital, del marketing digital, de las redes sociales y la verdad es que tienen bastantes seguidores de nuestra audiencia porque creo que es un tema que gusta para todo el mundo, además, quien no, ya solamente por saber usar bien y ser un buen ciudadano de la nueva economía digital, muchos tenemos que tener ya información básica, ¿no? Pero qué importante es lo que estás diciendo, ¿no? De al final de buscar profesionales, que los hay, para poder dar un servicio profesional a tu cliente. Cambiando de tema, si hablamos también de otro tema que nos han preguntado mucho, es por el tema de la moderación, por el tema de la censura, de los filtros, también en las redes sociales. Por poner un ejemplo, hace poco a uno de los grandes tuiteros, que es Donald Trump, Twitter le censuró un par de mensajes, ¿no? Por tener un contenido inexacto y eso ha levantado ampollas, ¿no? Pero nos viene con esta reflexión que me gustaría que... Yo te voy a lanzar una serie de preguntas que me gustaría que tú, si pudieras, nos alumbraras con ello, ¿no? Con el tema de la moderación, la censura, los filtros de contenido, si se debe hacer, si las redes sociales deben, por ejemplo, exigir que antes
noticias falsas, que también hemos estado hablando de fake news aquí en este espacio y nos hablan, han sido muchos los usuarios víctimas también muchas veces de no solamente de noticias falsas, sino de empresas falsas, porque hay perfiles falsos que hacen publicidad falsa y todo esto en las redes sociales debe moderarse quien lo hace. Hay una autoridad que debe hacerlo. No sé tu opinión. Sé que te hago muchas preguntas, pero... No, a ver, debe haber un control. Lo primero porque herramientas que llegan a tanta gente son herramientas de manipulación. Mencionabas antes al presidente de los Estados Unidos y al final se utilizan como herramientas de manipulación de la población. Entonces, debe haber un cierto control porque si se permite noticias falsas, al final lo que provoca es que puedes hacer creer que gran parte de la población piensa una cosa cuando es totalmente falsa. Y sé que las redes sociales ponen de su parte, pero claro, no es posible controlar el 100% de la información a tiempo real por el gran volumen de información que hay, ¿no? Leía que, por ejemplo, Facebook tiene sistemas mejorados cada vez de inteligencia artificial que es capaz de detectar cierta información falsa, pero decían que podían estar en un grado de error del 88-90%. Recuerdo hace unos meses que sucedió una cosa en Facebook y era en un directo emitieron un asesinato. Claro, tardaron 16 segundos en censurarlo, pero es que a tiempo real es muy difícil, si yo me pongo a emitir en directo ahora mismo, cualquier barbaridad que me lo corten. Es decir, al final siempre va a haber unos segundos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un riesgo. Es decir, no puede estar controlado el 100% de todo esto, ¿no? Pero creo que sí es importante que haya cierta... pues como todo, ¿no? Cierto tipo de límites en todo eso. No quiero decir coartar la libertad de expresión, ni mucho menos, pero creo que hay cierta información, pues que, bueno, como se ha dicho, en temas también de enfermedades relacionadas con el mundo con el adelgazamiento, ¿no? Anorexia, bulimia, también redes sociales como Instagram, pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas según se use. Yo creo que las redes sociales tienen los dos extremos, pero debemos tener claro cómo usarlas para sacar lo mejor de ellas y también cómo educar, sobre todo a los más jóvenes, a los más pequeños. Creo que esto es importante, la labor educacional en uso digital que hay en los colegios, bueno, que debería haber en los colegios. Que esto es muy importante, creo que es una de las grandes carencias, pero empezando por los padres, porque te das cuenta que los hijos saben más que los padres de temas digitales, lo cual es un problema. Es un problema, es decir, ¿cómo vas a educar a tu hijo si tú no sabes de educación digital? Entonces, yo se lo digo a mis amigos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero digo a mis amigos, digo, aprende de educación digital, no por ti, por tu hijo, para enseñarle cómo debe usar responsablemente todo esto. Porque si no, al final, tú le puedes decir, no, le he puesto un filtro, le ha dado la vuelta y se está riendo de ti, porque esto lo he visto, es real, ¿no? Entonces, creo que esta parte también es importante. Hablabas has tocado un tema que además era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Que vamos conectadísimos, Juan, con el tema de que los adolescentes, por ejemplo, adoran las redes sociales porque son sus espacios para conectarse, para conocer gente y para entretenerse, ¿vale? Pero, lógicamente, existe una serie de conflictos que se pueden dar en las redes sociales. Tú advertías a que, evidentemente, los menores, no voy a llamar menores porque los adolescentes también lo son todavía. Entonces, se dan situaciones como pues, el grooming, los ciberacosos. ¿Cómo podemos hacer? Hablabas también, tú has dado ya una clave con el tema de los padres, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para llegar a esos adolescentes, a esos menores, para ayudarles a aprender a gestionar su vida en estos espacios en los que pasan tantas horas? Al final creo que es relativamente sencillo, es ir donde ellos están. ¿Y dónde están ellos? Si hablamos bueno, ahora el tema de los colegios está como está, pero cuando están en universidades o adolescentes en el colegio, fomentando quizás o asignaturas o charlas más constantes de educación digital, de cómo deben usarlo. Pero déjame que vuelva al tema de que gran parte de los culpables son los padres. Insisto, los hijos muchas veces son reflejo de lo que hacen o no hacen los padres. Mira, hace cuestión de 2 años cogí un BlaBlaCar, ¿no? De Madrid a una ciudad de Almería. Y justamente con quien fui era un guardia civil, que en ese momento obviamente no estaba trabajando, y bueno, pues tuvimos tiempo para hablar. Y me dijo que ni me imaginaba las barbaridades que hacían los padres sin saber en digital en contra de sus hijos, ¿no? Y dice que pues un día, pues su hermana concretamente, pues el primer día que su hija menor de edad fue sola al colegio en autobús, cogió, la hizo una foto en la parada del autobús diciendo, hoy mi hija por primera vez sola al colegio. Y le dijo él, ¿estás loca? ¿Sabes lo que estás haciendo? Es decir, le estás diciendo a todo el mundo dónde está tu hija, a qué hora está tu hija. Claro, entonces, por eso te digo que muchas veces, al final, obviamente no lo hacen con mala intención, pero ese desconocimiento pone en peligro muchas veces a los adolescentes, ¿no? A los hijos. Entonces, creo que por un lado, educación a los padres y educación a los hijos. Debe estar en los dos lados.
has hablado de brecha generacional porque evidentemente en las redes sociales existe. Y has dicho una clave de verdad, saben más los hijos que en muchos casos que los padres. En este confinamiento creo que se han dado muchas situaciones parecidas, seguro. ¿Y cómo afecta para el uso de determinadas redes? ¿No? Porque evidentemente hay redes que bueno, creo que están lógicamente muchísimo más concentradas, ciertas franjas y horquillas de edades, y hay otras en las que usamos más de manera profesional. Bueno, está LinkedIn, que ya tiene un marcado sesgo profesional, con lo cual es fácil que adolescentes no estén en estas redes, ¿no? Pero imagino que eso influye. Sí, totalmente. Al final, pues antes hablabas de TikTok, es la red social a día de hoy de los adolescentes, que están en otras, pero principalmente están ahí. Entonces, si quisiésemos comunicarles algo, es un canal excelente, ¿no? Ya veo, hay muchos padres que ya se están echando manos a la cabeza de, joder, que sale mi hija con poca ropa, con tal. Pero si te acuerdas, esto pasaba en Twenty. Cuando en su momento estaba Twenty, yo me acuerdo que me decían los padres, ay, mi hija que sale en Twenty, ¿qué tal? Es lo mismo, pero simplemente ha evolucionado la red social, ¿no? Entonces, las redes sociales además crean nichos de audiencia y eso creo que es muy positivo en el sentido de que cuando queremos comentar a alguien algo, llegar o lanzar alguna información a alguien, podemos hacerlo bastante fácil con redes sociales. ¿Son cada vez en este sentido las redes sociales más publicitarias? ¿Van a perder el apellido de sociales? Porque las marcas ya han encontrado aquí, lógicamente, su campo de actuación y realmente estamos cada vez más invadidos. Yo lo tuiteaba hace poco porque yo lo de Instagram ya para mí está empezando a ser, me gusta mucho, pero un poco invasiva ya, ¿no? Yo entiendo que yo, como tú dices, que me recomienden cosas que he estado buscando antes en Google y tal, me parece perfecto, pero yo empiezo a ser un poco molesto, ¿no? La cantidad de posts publicitarios que existen, ¿no? A ver, al final, claro, son empresas y necesitan rentabilizar sus espacios, ¿no? Para mí aquí hay dos cosas. Lo primero, a mí me parece excelente publicidad que realmente me puede interesar. Es decir, a mí lo que me molesta es cuando estás viendo la televisión y te muestran una publicidad que me da igual, cuando te llaman por teléfono para venderte algo, te mandan un email de algo que ni te interesa. Entonces, que sea publicidad acorde a lo que yo necesito en ese momento me parece genial. Otra cosa es que hay empresas que no hacen buen uso de esa segmentación, entonces todo eso se desvirtúa, ¿no? Y luego también, hace unos años se hizo una encuesta en España sobre el porcentaje de gente que le dirían si estuviese dispuesto a pagar 10 euros al mes por usar las redes sociales sin publicidad, y la mayoría, pero la mayoría dijo que no. Entonces, claro, nos quejamos, pero al final la moneda de pago estamos utilizando una herramienta potentísima gratis. Y digo gratis porque al final la moneda de pago son nuestros datos, bien, pero si te diesen la opción, y yo lanzaría también esta pregunta, ¿no? Si te diesen la opción de decir, vale, vas a pagar 9 euros al mes, como un Netflix, 9 euros al mes y no vas a tener ninguna publicidad en tus redes sociales, ni siquiera vamos a almacenar tus datos. ¿Cuánta gente realmente lo pagaría? Yo creo que sería una minoría. Lanzamos esa pregunta a nuestra audiencia que está por aquí a ver qué nos contestan, porque hay algunos que están comentando cosas. En Facebook no veo comentarios hoy. Me está extrañando mucho porque generalmente es la red más activa siempre cuando publicitamos, pero bueno, me dicen mis compañeros que no hay ningún problema, que estamos emitiendo en Facebook. Debe ser la hora. Hemos cambiado, puede ser por eso. Con este tema, ¿tú crees que llegaremos como expertos en esto, también en este ámbito? ¿Tú crees que llegaremos a un momento en el que encontremos ese equilibrio entre el respeto a la privacidad de las personas, ¿no? Y esa oferta y servicios y de productos y servicios en publicidad que como todos evidentemente queremos, pero bueno, que el tema de la publicidad creo que preocupa, ¿no? A ver, yo creo que el equilibrio no, porque nunca conseguimos encontrar los equilibrios en nada, no nos engañemos. Creo que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando, ¿no? Y cada vez el usuario debe tener más conciencia de su privacidad, pero debemos ser los primeros responsables de nuestra privacidad, somos nosotros. No vale delegar a terceros. Es decir, fíjate cuántas veces nos descargamos una aplicación en el móvil sin pensarlo. O estás en Facebook y te dice, ¿quieres saber a qué actor conocido te pareces? Instala. Gran parte de esas aplicaciones lo que hacen son robar tus datos. Entonces, lo primero tenemos que ser nosotros conscientes de todo eso. Creo que la publicidad va a ir mejorando, va a ir poniéndose más sistemas regulatorios con cierto sentido, ¿no? Que permitan que, bueno, pues que la privacidad de datos está ahí. Pero insisto, esto no es del ámbito digital. Es decir, seguimos recibiendo llamadas de teléfono de empresas a las cuales nunca has dado tus datos y te siguen vendiendo, incluso estando en la lista Robinson te siguen llamando. Es decir, pues las telefónicas son los reyes de todo esto. Por lo tanto, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza con el mundo digital, pero pensemos que el mundo tradicional todavía no ha evolucionado en esto y sigue haciendo lo mismo.
Evidentemente. Bueno, es que las redes sociales, evidentemente, son redes que están vivas, ¿no? Estamos viendo que la evolución que han tenido han acompañado también a la sociedad, con lo cual no podemos decir que... No, es difícil vaticinar, ¿no? El futuro. Tú antes hablabas, pues, por los comportamientos de las personas, ¿no? Y cómo vamos, pues se van explicando un poco las características que pueden tener las redes venideras, ¿no? Que como tú dices, bueno, se van transformando, no tiene por qué morir. Larga vida Facebook, entonces, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? ¿Quién sabe, no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Juan. Hemos cumplido más o menos el horario que nos teníamos previsto. Ha sido una conversación súper interesante, ¿verdad? Me hubiera gustado más interacción por parte del público, aunque nos han dado la enhorabuena varios comentarios de YouTube, precisamente de la red. Y bueno, esperamos que en cualquier momento vuelvas a venir por aquí y sigamos conversando. Sí. Muchas gracias. Felicidades a las redes sociales y a las 12:30 nos vemos con todos vosotros si queréis seguir, porque vamos a hablar concretamente de algunos influencers que están ya y saben manejarse muy bien en redes sociales y nos van a dar una serie de trucos sobre el tema. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.